Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a revisar en esta unidad eh, la supervisión técnica desde el título I del Reglamento Sismo Resistente Colombiano. Vamos a hacer una revisión rápida, no profundizaremos mucho en temas, eso se hará en unidades posteriores. Hoy simplemente vamos a hacer una revisión general, captando algunos conceptos importantes. El título I está compuesto por varios capítulos como es generalidades, el alcance de la supervisión técnica, la idoneidad del supervisor técnico y su personal auxiliar y recomendaciones para el ejercicio de la supervisión técnica. Hay un capítulo I5 acá que es al respecto de la resolución de controversias entre el supervisor técnico y el director del proyecto de la obra, que no se tratará en esta unidad. La supervisión técnica hace referencia a la construcción del sistema estructural de la edificación, la construcción de los sistemas no estructurales y la cimentación. Son los tres principales o los tres únicos componentes de la edificación sobre la cual la supervisión técnica hace referencia. Y básicamente la supervisión técnica lo que pretende o lo que establece es que se verifique que estas tres cosas que mencioné, la cimentación, los elementos estructurales y los no estructurales, sean construidos cumpliendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural, y lo mismo para los elementos no estructurales, al igual que la cimentación, pero básicamente que se cumplan planos, diseños y especificaciones. ¿En dónde? En la cimentación, en elementos estructurales y elementos no estructurales. La supervisión técnica es continua e itinerante. Existen las dos posibilidades, y obviamente su nombre indica más o menos a qué se refiere. La continua es cuando hay una supervisión permanente en la obra a través de un residente, ya lo veremos. Y la itinerante es donde se realiza a través de visitas principalmente. La supervisión continua o grado A, eh, pues es aquella, como lo mencioné anteriormente, donde el supervisor técnico eh, realiza visitas frecuentes, pero además de las visitas frecuentes del supervisor, hay un, hay un personal auxiliar y no profesional permanentemente en la obra, para garantizar pues el cumplimiento de la construcción. Y la itinerante, el supervisor técnico también visita la obra con alguna frecuencia. De hecho, esa frecuencia es la necesaria para que el trabajo se adelante adecuadamente según los requerimientos. Y valga decir que este título I tiene una tabla en la cual determina cuáles son las responsabilidades o las funciones que se deben cumplir en cada una de las dos supervisiones. Son diferentes los alcances y el cumplimiento que se debe tener. No lo vamos a ver en esta tabla, sino que posteriormente en otras unidades revisaremos esta profundidad. Valga decir aquí, lo importante es eso, que existen las dos tipos de supervisión y que en ambas el supervisor técnico visita la obra con alguna frecuencia, y la diferencia principalmente está en la permanencia itinerante o continua del personal residente y auxiliar en el proyecto, y esto tiene unas diferencias, como lo mencioné hace un poco, en lo que se hace y lo que no se hace, lo que es función y no es función de esa supervisión técnica, dependiendo de esas dos cualidades. Acá vamos a resaltar algunas de las responsabilidades que tiene la supervisión técnica o el supervisor técnico. El primero es la aprobación del programa de control de calidad. El programa debe ser elaborado por el constructor y debe ser aprobado por el supervisor técnico. Realizar controles exigidos. La supervisión técnica determina que hay 5 controles por ejecutar: el de planos, especificaciones, materiales, ensayos y ejecución, y realizar estos 5 controles es una responsabilidad de la supervisión técnica. Al respecto de estos 5 controles vamos a revisar ahorita, por lo menos vamos a leer qué son, de qué se tratan, eh, en las siguientes diapositivas. Aprobar los procedimientos constructivos presentados por el constructor. Exigir a diseñadores complemento o corrección de planos.
También veremos adelante que la responsabilidad del supervisor técnico aquí es por la información que esté completa en estos documentos. No hay una exigencia sobre la información que esté allí, puesto que esta es de el diseñador y su revisor de diseño. Otra responsabilidad es mantener actualizado el registro escrito de lo ejecutado y está bien definido qué es lo que se debe registrar y cuáles son los registros a llevar. En el título I pues lo encontramos con detalle. Velar por la mejor obtención de la mejor calidad de la obra. Prevenir por escrito sobre mano de obra, equipos, procesos y materiales. Importante decir acá que algunas veces encuentro unos conflictos donde la dirección de obra o la construcción pretenden que no haya injerencia de la supervisión sobre su personal y sobre sus equipos. Vemos acá que sí hay esa responsabilidad por parte del supervisor técnico cuando a su juicio considere que esto puede tener una incidencia negativa sobre el cumplimiento de lo requerido. Recomendar la suspensión de labores e informar a la autoridad competente para ejercer control urbano. Obviamente esto hace referencia a situaciones en las cuales no se pueda cumplir o no se esté cumpliendo, no se pretenda cumplir o haya riesgos de no cumplimiento en la construcción de la edificación. Entonces hay una responsabilidad adicional del supervisor por informar a la autoridad competente. Aquí podemos ver un punto importante de la diferencia entre una supervisión técnica y una interventoría. El interventor como representante del cliente, del propietario, no tiene este requerimiento de mantener informada a la autoridad competente. Entonces sí lo es el supervisor técnico y esta es una de las grandes diferencias entre estas dos responsabilidades a pesar de que la actividad sea muy parecida. Y seguiremos viendo que esto pasa algunas de las actividades que vamos a leer aquí adelante. Rechazar partes de la estructura que no cumplan, es evidente. Ordenar estudios necesarios y ordenar medidas correctivas y su supervisión. En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición a la autoridad competente para ejercer control urbano, y similar a lo que les decía anteriormente en las diferencias con un interventor. Expedir la constancia inequívoca de que la obra se construyó cumpliendo los requerimientos y especificaciones. Esto se llama, este documento es muy importante, es un documento donde es el certificado de ocupación, es un documento que se firma bajo gravedad de juramento, lo cual hace que tenga implicaciones penales. Por tanto, para poder expedir este documento, es necesario que el supervisor técnico tenga la plena certeza de que la cimentación, los elementos estructurales y los no estructurales cumplieron con planos, diseños y especificaciones técnicas. Protocolizar este documento está muy bien definido en el título I y tiene una serie de pasos y documentos obligatorios a, a protocolizar, que es la palabra que se utiliza en este documento. Entonces, se puede profundizar más en él en los documentos anexos como están en esta presentación. Vamos a hablar de los 5 controles que mencionamos hace un rato en una de las responsabilidades. Una de las responsabilidades era ejecutar los 5 controles. Vamos a verlos que son control de planos, control de especificaciones, control de ejecución, control de ensayos de calidad y control de materiales. Entonces empecemos a revisarlos un poco que hace referencia. El control de planos consistirá como mínimo en constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar la construcción de una forma adecuada con los planos del proyecto. ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor técnico con los planos? El mínimo es que la información sea suficiente. Es lo que les decía hace un rato. La información que esté contenida dentro del plano es responsabilidad del diseñador. La del supervisor técnico es que la información sea suficiente para desarrollar el proyecto. Control de materiales. Pues una vez se tengan controlado las especificaciones, hay que controlar con qué vamos a desarrollar el proyecto.
Eh, el supervisor técnico exigirá que la construcción de la estructura se realice utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales de las normas técnicas de calidad establecidas por el reglamento. Es importante o tiene una herramienta muy importante acá el título y que es la tabla I24. En este caso la raya 1 es una tabla general donde están, digamos, por material o elemento estructural. Aquí hemos extractado únicamente el de estructuras metálicas porque este es un curso de supervisión técnica de estructuras metálicas, pero lo hay para madera, para concreto en general. Y acá hemos extractado de esta tabla estructuras metálicas. Y acá, después en la estructura metálica se divide en temas. Entonces acá que es importante que según el elemento o el tema sobre el cual yo tenga necesidad de hacer control de materiales, hay un numeral de la norma que me lo rige. Entonces, a manera de ejemplo, en el acero estructural, que lo tengo acá, si yo quiero saber qué controles debo hacer a eso, pues en cada uno de estos numerales los reviso todos y acá encuentro los controles a hacer al acero estructural como material. Fundición y piezas forjadas, pues son estos controles, acá habrá referencia a los controles que debo hacer. Pernos, arandelas y tuercas, pernos de anclaje, barras roscadas, metal de aporte de fundente y de soldadura, conectores de cortante y espigo. Acá está. Entonces, esta tabla es muy importante para la elaboración de los planes de calidad, para el ejercicio de la supervisión técnica en la parte del control de materiales. Entonces, simplemente la tabla está allí, no vamos a profundizar en ello. Simplemente quiero expresar esta metodología, que uno puede implementar una metodología trabajando con estas tablas de referencia. El control de ejecución debe cumplirse los trabajos de ejecución dados por el reglamento. Puede utilizarse como guía esta relación. Aquí pasa lo mismo, hay una tabla 2.3 y lo mismo que mencioné anteriormente, tiene la misma construcción. Ahí está para elemento material, acá nuevamente hemos tratado solamente estructuras metálicas y nuevamente los temas. Entonces yo quiero saber qué controles en la ejecución debo hacer de los pernos y partes roscadas. Acá está el numeral donde me lo determina. Si tengo elementos en fatiga, acá tengo qué controles le hago en la ejecución de los elementos en fatiga y así. Planos y fabricación y montaje, qué controles hago. Entonces esta tabla de manera similar a la anterior se puede utilizar. Los ensayos de control de calidad. El supervisor técnico dentro del programa de control de calidad le aprobará al constructor la frecuencia en toma de muestras y el número de ensayos que deben realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. El supervisor debe realizar una interpretación de los resultados de los ensayos realizados, definiendo explícitamente la conformidad de los materiales con las normas técnicas exigidas. Entonces acá que es importante y una que leeré posteriormente, que el programa de control de calidad debe ser aprobado por el constructor. Debe revisar, entre otras cosas, en ese programa el supervisor técnico, que la frecuencia y el número de ensayos sea correcto. Y acá es lo que iba a decir acá que esos ensayos deben ser mínimos los que fija la norma. Entonces, el programa lo elabora el constructor, lo aprueba el supervisor técnico, verifica la frecuencia y el número de ensayos a realizarse y además que el laboratorio utilizado para ello debe ser previamente aprobado por el supervisor técnico. Entonces son cosas importantes a resaltar en este control como responsabilidades del supervisor técnico. Y finalmente, que el supervisor debe interpretar los resultados de los ensayos y explícitamente definir la conformidad de ellos. Entonces, estas son cosas importantes en esta ejecución. Resumo, se aprueba el programa de control de calidad, que tenga frecuencia adecuada, lo mínimo es lo que pide el reglamento, en un laboratorio previamente aprobado y el supervisor técnico debe interpretar estos resultados y dar conformidad de estos resultados. E igualmente hay una tabla para ello y lo mismo que dije anteriormente, aquí solamente esta estructura metálica y aquí por cada uno de los elementos que tengamos, pues está cómo se debe realizar. Entonces, en ensayos especiales está acá, me muevo este numeral, en soldadores y pernos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues me leo estos numerales y acá me determinará lo que corresponde a esos ensayos de control de calidad. Y por último, el de especificaciones, que no lo dejé de último. Eh, el supervisor técnico debe recopilar las especificaciones técnicas que debe cumplir en la construcción,
con lo cual debe elaborar un documento escrito que las contenga. Estas deben ser aprobadas por el propietario y confirmadas por el constructor antes del inicio. Atención con este punto. Eh, las especificaciones las elabora el constructor, perdón, las elabora el diseñador, el supervisor técnico recopila toda esta información en un documento y estas deben ser aprobadas por el propietario y firmadas por el constructor antes del inicio. Esta es una de las fallas grandes en los proyectos donde estas especificaciones técnicas son pobres o no están en casos más graves. Entonces, importante que el supervisor técnico tiene esta responsabilidad de hacer control de ese punto. Estos son los 5 controles que el supervisor técnico tiene asignados. Bueno, la supervisión técnica es obligatoria. Eso está definido o es un cambio que se hizo en la ley colombiana a partir de la ley de vivienda segura, establecida en este decreto que está resaltado acá. Hubo varios cambios en ese decreto. Esa ley de vivienda segura eh, trató de solucionar algunos inconvenientes o algunos problemas o más bien ponerle más controles a situaciones que se presentaron de manera catastrófica en el país. Aquí vamos a mencionar una que nos interesa mucho en la supervisión técnica, pero hubo otros cambios. Un cambio importante es que este decreto o esta ley dejó como obligatorio, estableció como obligatorio que la supervisión técnica debe realizarse a partir de estructuras que tengan a partir de los 2.000 metros cuadrados. Este valor o este número era antes del decreto 3.000 metros cuadrados, es decir, que se redujo en 1.000 metros cuadrados el tamaño de las edificaciones que deben someterse a supervisión técnica obligatoria. Y otro punto aquí probablemente más importante en mi opinión que el anterior es que acá se define que la supervisión técnica es obligatoria. Como estaba escrito el NSR anteriormente, previo a este decreto, había un párrafo que planteaba que la supervisión técnica por compañía, o sea, compañías que tuvieran solvencia técnica demostrada estaban exentas de la supervisión técnica. Por tanto, prácticamente que eso hacía que la supervisión técnica fuera no obligatoria, sino que fuera prácticamente una elección de las constructoras. No tenían la obligación de hacerlo, por un lado. Entonces, este es un cambio importante en esa ley. Hay otras que tienen que ver con el diseño, donde se crea la figura de eh, revisor del diseño. Pero bueno, digamos que esa no es de nuestra incumbencia en este momento. La supervisión técnica, ¿cómo se determina? Principalmente por dos componentes, aunque hay otros que no vamos a mencionar acá. Los más importantes son estos, en nuestra opinión. Acá para estructura metálica. Hay que tener, o se determina por dos variables importantes. Una es los metros cuadrados construidos y otra es el grado eh, del grupo de uso de la edificación. Entonces, esas son las dos eh, variables principales para determinar eso. ¿Cómo es posible que acá en el curso hayan personas que no sepan lo que es un grupo de uso, lo cual es de dominio claro para ingenieros civiles y arquitectos que estén dedicados plenamente en la construcción, pero probablemente para otras personas no? Voy a revisar lo que son los grupos de uso rápidamente y luego regresaremos sobre esta tabla. Entonces, rápidamente, ¿qué son los grupos de uso? Hay 4 grupos de uso. El número 4 es el de edificaciones indispensables y son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar. En este grupo existen, por ejemplo, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas, centros de salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidado intensivos y salas de neonatos y atención de urgencias. Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y sistemas de masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión. Edificaciones designadas como refugios de emergencia, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicio de emergencia. Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos. Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público. Entonces vemos que acá, como el título indica, edificaciones indispensables son pues las que deben seguir funcionando
durante y después del sismo, y las que acabamos de leer, evidentemente, pues son necesarias en ese sentido. Ese es el grupo 4. Ahora vamos a ver el grupo 3. Edificaciones de atención a la comunidad. Este grupo comprende aquellas edificaciones y sus accesos que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo 4. Entonces, aquellas que no están en el grupo 4, pero se necesitan después del sismo, que son indispensables, son estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las Fuerzas Armadas, sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres, garajes de vehículos de emergencia, estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. Bueno, y algunas del grupo 2 que el propietario así lo desee. Entonces, estas son de atención a la comunidad, son indispensables después del sismo y evidentemente las que leímos acá, pues, apuntan en ese sentido. Vamos a ver las del grupo 2. Son las de ocupación especial y son edificaciones en donde se pueda reunir más de 200 personas en un mismo salón, graderías al aire libre donde puede haber más de 2.000 personas a la vez, almacenes de centros comerciales con más de 500 metros cuadrados, estaciones de hospitales, clínicas y centros de salud no cubiertas en A251, básicamente en grupo 4, o sea, aquellos centros de salud que no tienen, que no tienen salas de cirugía, neonatos, UCIs, como lo leímos hace un rato, y edificaciones donde trabajan o reciben más de 3.000 personas y los edificios gubernamentales. Estas son las estructuras de ocupación especial. Vamos a verlas, el grupo 1, estructuras de ocupación normal, pues son las que no se mencionaron allí, básicamente ahí lo que quedan son las viviendas, bueno, y algunas otras. Entonces, estos son los grupos 1, 2, 3 y 4. Entre el grupo es mayor, pues el requerimiento es mayor. Eso tiene incidencia desde el diseño en los coeficientes que se utilizan y por tanto se obtendrán edificaciones más robustas entre más alto sea el grupo. Pero también, como lo veremos acá, el control de la supervisión es mayor a medida que el número del grupo de uso aumenta. Entonces veamos acá, una vez hecha esa revisión y la aclaración previa que voy a hacer en este momento, cómo se selecciona la supervisión técnica. La aclaración, aunque ya la vimos en otra unidad previa, es el control de calidad. Voy a repetir acá eso. Control de calidad en este contexto de la NSR, el reglamento y de la supervisión técnica, son todas las actividades de control que realiza el constructor con su personal o sus recursos. Es decir, no tiene que ver en sí con la actividad, porque aunque la actividad puede ser la misma que haga la supervisión técnica, si la hace el supervisor técnico se llama controles de supervisión técnica y si las hace el constructor con su personal o sus recursos se llama control de calidad. Es decir, la misma inspección visual, si la hace el inspector del constructor, se llama control de calidad, y la misma inspección visual, si la hace el supervisor técnico, se llama controles de supervisión técnica. Bueno, hecha esta aclaración y la revisión de los grupos de uso, entonces vamos a ver ejemplos. Si yo tengo una edificación de 5.000 metros cuadrados, es decir, una estructura metálica de 5.000 metros cuadrados, entro en este grupo, en este rango, perdón, entre 2.000 y 6.000. Y si es una uso 4, digamos que estamos hablando de una clínica de 5.000 metros cuadrados, pues entonces eso es uso 4 y entonces quedo acá en este grupo de uso 4 y por tanto la supervisión técnica que debo realizar sobre esa edificación es continua, como ya la definimos previamente. Pero la misma edificación, si no fuera una clínica, sino que fuera un centro comercial, entonces seguramente sería grupo 2, entonces estaría acá y pasaríamos para la misma edificación arquitectónicamente hablando, de pasar de supervisión técnica continua a supervisión técnica itinerante. El cambio ahí es el grupo de uso. Una es una edificación indispensable y la otra es una edificación que no es indispensable, ¿ya? Una edificación especial. Entonces, eso es la incidencia ahí podemos ver claramente la incidencia del grupo de uso. Ahora vemos la incidencia de los metros cuadrados. Si tenemos una edificación de menos de 2.000 metros cuadrados, una edificación pequeña, 1.500, grupo 4. Listo, menos de 1.500, grupo 4, ya pasamos a hacer supervisión técnica itinerante. Y si fuera grupo 1 o 2, pues habríamos una control de calidad realizada por el constructor. ¿Qué quiere decir que quedamos en esta columna? Que ya no hay supervisión técnico, ya no hay. Sola es suficiente y será el responsable del control de calidad
el, el constructor solamente. Entonces, si, por el tamaño seguramente y por el grupo de uso que no es tan severo, entonces vamos a hacer solamente control de calidad. Es decir, no es supervisor técnico, sino que el constructor con sus recursos responderá por él. Y si fuera, el otro caso, si fuera una edificación de más de 6.000 metros cuadrados, hablemos de 10.000, pues no importa el grupo de uso, la supervisión técnica será continua. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que la supervisión técnica se define, teniendo el grupo, cuenta el grupo de uso y los metros cuadrados. Hay otros requerimientos para supervisión técnica que están en estas notas, no los vamos a revisar, pero digamos, si el diseñador así lo requiere, en general, si el propietario también quiere mayores controles, podrá hacer, pero no los vamos a revisar ahora. Y bueno, esa es la parte en cuanto a cómo se determina la supervisión técnica. Ahora, para darle final a esta unidad, vamos a hablar de la idoneidad del supervisor técnico y su personal auxiliar. Ok. El supervisor técnico, lo que define el I321 es que la profesión para ejercer esta función está limitada a ingenieros civiles, arquitectos, constructor en arquitectura e ingeniería, siempre con matrícula profesional vigente, eso es indispensable, y hay una excepción, y aquí es importante para nosotros, puesto que estamos en un curso de supervisor técnica de estructuras metálicas, y es que solamente para estructuras metálicas el supervisor técnico podrá ser un ingeniero mecánico. Entonces limitamos estas profesiones a civiles, ingenieros civiles, arquitectos, constructor en arquitectura o ingeniería, y solamente en edificaciones metálicas un ingeniero mecánico. Estas son las unidades, las profesiones limitadas para ejercer esta función. No importa si hay otra persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria, pero si no tiene estas profesiones no lo puede hacer, que es un ingeniero industrial que ha estado siempre en esto, que es un ingeniero de materiales o metalúrgico, no. La profesión está limitada a los que acabamos de mencionar. Y también la otra limitación importante es la matrícula profesional vigente con las entidades nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos profesionales de otro país que no hayan acreditado su título en el país y no tengan la matrícula, pues tampoco podrán ejercer la actividad. Entonces tengo ingenieros de España o de México, de Estados Unidos, pues no podrán ejercer tampoco la actividad si no han homologado sus títulos en el país para poder obtener la matrícula profesional. En cuanto a la experiencia, se requieren que sea de 5 años mínimo a partir de la expedición de tu tarjeta profesional. Por tanto, es importante tener en cuenta eso. Es la tarjeta profesional desde el punto desde el cual se cuenta la experiencia requerida. Y ya lo dije acá, pues son 5 años para esta función. Y hay un requerimiento adicional y es que el supervisor técnico debe ser laboralmente independiente del constructor. Había una modalidad que se usaba era que las constructoras designaban a alguno de sus profesionales para que realizara la supervisión técnica del proyecto. Pues no, eso hoy en día no se puede, no está permitido, porque evidentemente, si recuerdan en las eh, responsabilidades del supervisor técnico de algunas de las que vimos, había algunas donde era necesario que él notificara, incluso tener la responsabilidad de notificar a la autoridad competente en caso de incumplimiento. Por tanto, si yo soy laboralmente dependiente del constructor al que voy a notificar, pues obviamente hay un conflicto complicado allí de resolver. Entonces eso está impedido de esta manera. En cuanto a las otras funciones de la supervisión técnica, como es el residente de supervisión técnica, está limitado a que sea ingeniero civil, arquitecto, constructor en arquitectura. La experiencia está definida a juicio del supervisor y lo que dice básicamente allí la normatividad es que debe tenerse en cuenta que esa experiencia debe ser comparable a las responsabilidades que va a tener asignadas ese profesional. Y en cuanto a otro personal auxiliar, inspectores, controladores y técnicos, no hay un requerimiento de la profesión y la experiencia está también definida o está limitada al juicio del supervisor, cumpliendo el mismo requerimiento. Entonces, esos son los requerimientos para el supervisor técnico. No obstante, en el título F hay un requerimiento adicional de calificación para los inspectores de la supervisión técnica. En este numeral F21442. El personal de inspección de la supervisión técnica de soldadura deberá estar calificado de acuerdo con la práctica documentada de la firma de supervisión técnica y de acuerdo a uno de los siguientes requisitos. Entonces debe cumplir uno de estos tres. Debe estar calificado según se define la norma WSB 5.1 estándar para calificación de inspectores de soldadura. Esto es una calificación interna.
Según las provisiones de la WS 1.1, artículo 614, en este artículo básicamente menciona a los inspectores CWI, los inspectores de la Asociación Canadiense, y hay otras formas de cumplir este numeral con experiencia, educación y entrenamiento. Y el punto C es que esté calificado por la Asociación Colombiana de Soldaduras y Ensayos No Destructivos ACOSEN como inspector nivel 2. Esa es otra posibilidad de cumplir. Entonces, al respecto, ¿qué quiero decir? Es muy importante tener en cuenta que así como nosotros como constructores tenemos que cumplir unos requerimientos en cuanto a los profesionales que tenemos, en cuanto a su experiencia, en cuanto al personal de soldadura que esté calificado, que esté certificado, también los inspectores de supervisión técnica tienen que cumplir, o sea, también deben demostrar sus calificaciones. Y una parte acá que quiero dejar, que quiero mencionar de manera muy importante, y es que el personal de inspección de supervisión técnica para los pernos deberá estar calificado con base en entrenamiento, experiencia documentados en la inspección de conexiones y estructuras pernadas. Entonces, un llamado muy importante sobre esto, y es que la inspección de las conexiones pernadas es muy importante, tiene muchos, o tiene un conocimiento práctico específico a tener en él, y no es solamente verificar que el perno esté puestico allí y apretado, no. Hay un requerimiento, unos conocimientos que se deben tener, y por tanto las, las personas que hagan inspección de las condiciones pernadas deben estar calificadas también. Bueno, eso es lo que íbamos a ver en esta unidad, un sumario rápido de lo que se vio hoy para darle cierre a esto. Y es, primero, la supervisión técnica está contenida en el título hoy del reglamento sismorresistente colombiano. La supervisión técnica tiene 12 a 14 responsabilidades, vimos 12 en este punto. El supervisor técnico debe realizar 5 controles que revisamos también en la unidad. Existe supervisión técnica continua e itinerante. El grado de la supervisión técnica depende del área, del tipo de uso, o sea, que sea itinerante o sea continua, depende de esas dos condiciones. Hay requerimientos de profesión, experiencia e independencia para el supervisor técnico y su personal auxiliar. Muchas gracias.